Pues buenos días. Vamos con este tema de la trata. La primera cosa que quizás hay que recordar es que la lucha contra la trata tiene sus antecedentes en la lucha contra la trata de blancas. Una lucha que empieza a principios del siglo XIX en Europa y que tiene que ver con lo que se definía en ese momento como el secuestro y el transporte de mujeres para la prostitución. Generalmente la relación era inversa a la que hay ahora, es decir, se suponía que las mujeres eran captadas aquí, la víctima siempre aparecía como una joven, blanca, sexualmente inocente, que era raptada con violencia o con falsas promesas para llevarlas, lo más normal, a Estados Unidos y a Latinoamérica. Y el traficante aparecía, o se decía que era generalmente un extranjero con rasgos estereotipadamente raciales. Pues bien, esta idea de la lucha contra la trata de blancas y esta manera de hablar de la trata de blancas, la verdad es que luego numerosos historiadores han dado cuenta de que realmente esto era un cierto mito cultural, es decir, era una creencia colectiva que simplificaba bastante la realidad de lo que era en esos momentos fuertes migraciones de mujeres de Europa hacia Estados Unidos y Sudamérica, algunas de ellas que se dedicaban a la prostitución y que es a partir, ¿no?, de este fenómeno como empieza a plantearse el control de todo esto. Para que le interese más el tema, Judith Valkovich o Jo Dosema, que es una trabajadora del sexo holandesa e investigadora, tienen interesantes artículos donde se profundiza en cómo se va construyendo la víctima de trata comparada a los niños y las niñas en aquel entonces. Digo esto porque cuando entramos a ver cómo se ha ido definiendo el concepto de trata, al que Silvia ha hecho ya referencia, vemos que en Palermo, en el año 2000, se dan intensos debates, especialmente sobre el tema de consentimiento. Es decir, la trata, sobre todo en el protocolo de Palermo, en el año 2000, se define, ¿no?, como una trata que afecta especialmente a mujeres y niñas. Y en esto hay dos posiciones dentro de los debates que se dan en la ONU a la hora de elaborar este convenio. Esos intensos debates están definidos, están sobre todo relacionados con la definición que se hace de tráfico y están centrados en la irrelevancia o no del consentimiento de las personas, muy ligados además los debates a dos grandes corrientes. Una corriente encabezada por Catherine Barry, de la coalición contra el tráfico y la prostitución de mujeres, y que es claramente abolicionista, para las que consideran que el consentimiento de las personas es siempre irrelevante porque nadie puede consentir querer trabajar en la prostitución, y otra corriente encabezada por Joel Dorfman y otras, que lo que vienen a decir es que la gente puede consentir a realizar actividades ilegales, como es la prostitución, pero evidentemente no se puede consentir el ser secuestrada. Entonces, estos debates dan pie a que posteriormente, en el protocolo en el Convenio de Varsovia, se hace una definición de trata, que es la que Silvia ha explicado, que es ya más afinada, que pone por delante el tema de la defensa de los derechos humanos, pero que aún así sigue planteando ambigüedades en lo que se refiere al concepto de explotación y al consentimiento. Ambigüedades que, como podemos ver, se entiende por explotación, ¿no?, la explotación de otras personas, otras formas de explotación sexual, es decir, la prostitución se resalta por encima de otro tipo de actividades laborales, mientras que para otro tipo de actividades liberales sí que queda muy claro que las condiciones de trabajo tienen que ser trabajo forzado o prácticas análogas a la esclavitud o la servidumbre, mientras que, como veis, en lo relacionado a la prostitución se sigue manteniendo esa ambigüedad, una ambigüedad que además, cuando se leen los papeles que salen de esa convención, pues es una ambigüedad que se deja adrede así para dar cabida a las diferentes políticas estatales en relación a la prostitución, es decir, para que puedan firmar este convenio tanto países que consideran o que ilegalizan la prostitución como países que tienen la prostitución legalizada.
Paso a hablar brevemente de lo que ha sido el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, que es el plan elaborado por el Gobierno. Silvia también hacía referencia a ello, y que sale en diciembre del 2008, es decir, que en estos momentos tiene ya casi 2 años de vigencia el plan, y por lo tanto podemos analizar mucho mejor las consecuencias y para lo que ha servido. Este plan, hay que decir, la primera cuestión es que era un plan necesario, es decir, en nuestro país no teníamos instrumentos para combatir eficazmente ese delito, y mucho menos para proteger a las víctimas de este delito. En ese sentido, creemos y seguimos creyendo que planteó y que se plantean en él algunas medidas que son muy positivas, como son reformas legales, que luego también Marta entrará más en ello para ver los pros y los contras que han tenido estas, pero se plantea el decomiso, las reformas legales que van a plantear, que lo que plantean es la reforma de la ley de extranjería y la reforma del Código Penal para que se contemple el delito de trata, cosa que hasta entonces no estaba contemplado y solamente existía el de tráfico ilegal. Se plantea también el decomiso de los bienes de los traficantes y crear con ellos un fondo para la protección de las víctimas y la ayuda a las víctimas, y se plantean una serie de medidas de información, atención, asistencia, etcétera, a las víctimas, que ciertamente son algo muy, muy importante, ¿no? Y que antes no existía. También este plan diferencia entre trata y tráfico ilegal de inmigrantes, algo que es muy importante porque no exige las mismas políticas lo uno que lo otro, especialmente además porque una de las diferencias fundamentales es el consentimiento, y aquí sí que entra, ¿no?, el consentimiento en danza, es decir, el tráfico ilegal es consentido, de hecho es considerado la gran mayoría de veces un mal menor por parte de las personas que lo utilizan, mientras que la trata no es consentida, o si lo ha sido mediante la coacción y el engaño. Por otro lado, está, como diferencia entre una cosa y otra, está el fin de explotación. El tráfico ilegal, de hecho, lo único que hace es el traslado de inmigrantes, y una vez has llegado aquí les importa poco en lo que trabajes, lo que sí que les importa es cobrar la deuda, que evidentemente te cobran el viaje a precio de oro. Y mientras que la trata, el objetivo, entre otras cosas, de esa captación es el explotarlas en régimen de servidumbre a esas personas. Y por otro lado, la diferencia es la transnacionalidad, un elemento también fundamental, porque el tráfico ilegal de inmigrantes solamente, ya que Silvia también se ha referido, el tráfico ilegal siempre implica el cruce de fronteras, porque es de lo que se trata, ¿no? El poder cruzar, el poder entrar en un país de manera no legal, mientras que la trata puede ser trata bien dentro de los mismos países o trata en Europa, donde no existen las fronteras, como nos estamos encontrando en estos momentos. Una proporción importante de víctimas de trata vienen de lo que se llamaban los países del este. Como decía, el plan es un paso adelante en esto porque diferencia lo uno de lo otro, pero tiene un problema, y es que la mayoría de medidas van encaminadas para la detección y la prevención y la detección temprana, van encaminadas precisamente al control policial de fronteras, pidiendo visados a determinados países que se considera que son origen de trata, o identificadores biométricos, etcétera. Y por lo tanto, el hacer ese hincapié justamente en el cruce de fronteras hace que la realidad con el tráfico ilegal se pueda confundir. También hay que decir que esto, en la realidad, la diferencia entre trata y tráfico ilegal tampoco es una muralla rusa, ni es muy fácil diferenciarlo, porque muchas personas que vienen por tráfico ilegal, el problema es que a la hora de pagar la deuda, si no pueden pagarlas, pueden acabar cayendo en una situación de trata. Es decir, o les pueden aumentar la deuda y meterse en un círculo donde al final acaben en una situación de trata. Entonces, esta distinción en la práctica no es tan evidente, y por eso nosotros siempre planteamos la necesidad de unos indicadores claros para la detección de víctimas de trata, porque si eso no existe, la posibilidad de protección de estas personas queda siempre un poquito en entredicho, o al menos se hace con muchísimas dificultades.
Por otro lado, es importante también remarcar el contexto en el que se elabora el plan, un contexto en el que no me voy a extender porque Silvia ya lo ha comentado, pero recordarlo. Y es, por un lado, el alto porcentaje de mujeres inmigrantes, trabajadoras del sexo, que además captan su clientela en la calle y por lo tanto son muy visibles a ojos de la población, mientras que otros sectores que son víctimas de trata, como pueden ser los inmigrantes que trabajan en el campo o en la construcción, se ven mucho menos. Esto es importante porque si no nos explica por qué el Gobierno ha hecho un plan exclusivamente para la trata con fines de explotación sexual, dejando al resto de víctimas de trata en la inopia y sin que tengan derechos y medidas que puedan protegerlos. Y el otro elemento del contexto al que Silvia también ha hecho referencia ha sido las conclusiones de la Comisión Mixta Congreso-Senado, donde los dos partidos mayoritarios, tanto el PSOE como el Partido Popular, tenían ya una posición unificada incluso antes de empezar la comisión, conclusión evidentemente a la que llegaron, porque si ya la tenían antes, pues después de hacer los estudios la reafirmaron, y es que la prostitución voluntaria es prácticamente inexistente y por lo tanto lo fundamental es la lucha contra la trata. Obviamente estas conclusiones les obligaban a hacer algo en relación a la trata, porque si dicen que este es el tema fundamental, algo tienen que hacer. Y además, en esos momentos, lo que se dio también fue una unificación de los grandes partidos en relación a sus propias divergencias internas. Hasta entonces, hasta la comisión, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en su seno tenían posiciones diferentes en relación a la prostitución, posiciones que además decían abiertamente y no tenían ningún problema. Y casualmente, a partir de esto, pues eso se ha callado, salvo evidentemente nuestra Esperancita Aguirre, que va a la suya y se ha manifestado abiertamente a favor de la legalización de la prostitución, contrariamente a lo que parecía que era el acuerdo generalizado de todo el mundo, que es hacer ideología abolicionista, pero no tomar medidas abolicionistas en la práctica, ¿no? Es decir, no penalizar a clientes y proxenetas en lo concreto, pero sí ir diciendo que ellos son los malos de la película, hacer campañas en su contra, etcétera, etcétera. Bueno, este contexto creemos que ha condicionado enormemente una serie de unilateralidades y deficiencias graves que el plan plantea y que desde nuestro punto de vista, después de 2 años de puesta en práctica, no han hecho más que demostrarse que eran unas deficiencias graves, aunque tienen sus luces y sus sombras. La primera deficiencia y unilateralidad gravísima es la de que no diferencia entre trata y prostitución voluntaria.